En este vídeo compararé diferentes estrategias de inversión y DCA en criptomonedas. Te explicaré cuál es la mejor estrategia de inversión a largo plazo en Bitcoin. Hablaré de niveles de riesgo a corto y medio plazo y simularé un DCA tanto dinámico como estático en criptomonedas, una de ellas el propio Bitcoin. Bueno, vamos a estar tratando diferentes métricas, diferentes datos, diferentes fórmulas, diferentes estadísticas e incluso un simulador de DCA que son completamente privados, de pago y que yo utilizo en mi día a día para poder determinar cuáles son las mejores estrategias de inversión y de trading en criptomonedas. Pero vamos a ir también por pasos y lo primero es hablar de esta métrica, los niveles históricos de riesgo. Esta métrica simplemente muestra el riesgo en Bitcoin, la capitalización del mercado, Ethereum y otras altcoins que tenemos por aquí, como por ejemplo ADA, BNB, Solana, Link, etcétera, etcétera. El propósito de las métricas de riesgo tenéis que tener en cuenta que no es predecir los mínimos y los máximos de mercado. A través de una métrica de riesgo no queremos anticiparnos o poder ver cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo. Simplemente, y es un poco lo que vamos a ir tratando poco a poco, es marcar zonas óptimas de compra y zonas óptimas de venta. En este caso, de color azul tenemos literalmente el precio de Bitcoin y de color rojo tenemos la métrica de riesgo. Entonces, como puedes comprobar, en términos generales, cuando la métrica de riesgo se acerca al nivel de 0,9, incluso hemos llegado a estar al nivel de 1, en el segundo y en el tercer mercado alcista de Bitcoin, ni en el primero ni en el cuarto hemos estado en el nivel de 1, sí que llegamos al nivel de 0,9. La métrica indica una especie de sobrecompra previo movimiento a la caída o mercado bajista de Bitcoin. Pero esto no sirve únicamente en los extremos de mercado, porque hay muchos momentos donde, y ahora lo veremos, tú puedes marcarte diferentes zonas de referencia como para entender cuándo compras, cuándo no haces nada y cuándo vendes. No vender como tal tu portfolio, sino vender parte de tus posiciones un poquito más especulativas. Y, pues, por ejemplo, en todo un bull run, fíjate cómo esta métrica de riesgo se mueve desde el 0,3 hasta el 0,5, del 0,5 al 0,3 y pico, del 0,3 y pico llega incluso al 0,68, del 0,68 al 0,40 y pico, es decir, oscila bastante y te permite o genera la volatilidad suficiente como para que tú tomes decisiones. Hay personas que en puntos de riesgo X toman beneficios. Igual quieren estar o participar de forma más especulativa. Igual no es que les guste la tecnología blockchain, solo quieren ganar dinero. Igual es una parte de su portfolio, pero lo que está claro es que a través de diferentes niveles de riesgo podemos setear estrategias de compra y estrategias de venta. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda tenemos riesgo, que es literalmente esta parte Y de la tabla. Y aquí en la parte derecha tenemos diferentes momentos o precios de Bitcoin, ¿no? Entonces, una estrategia de inversión, que luego iremos testeando más adelante, es por debajo de 0,4 comprar. Cada vez que el precio de Bitcoin coincide con un nivel de riesgo que está entre 0,4 o 0, comprar. Ahora mismo ese nivel son los 25.000. Entre 0,4 y o por encima de 0,4 hasta 0,6, nada. Es otra opción de no hacer nada, a la que el precio de Bitcoin, en este caso, se pone en 26.878, porque es 0,425 de riesgo, yo no hago nada. Hasta que llegamos al nivel de 0,6, que yo no estoy haciendo nada. Es decir, entre la situación actual, los 26.878 y los 42.867, yo no hago nada. A partir de 0,6 en adelante de riesgo, yo empiezo a vender. Es una estrategia y es una forma de, oye, a mí me da igual el doble techo, el doble suelo, la Fed, el ETF, Michael Saylor, Elon Musk, me da igual literalmente todo el mundo. Yo me centro simplemente en una fórmula matemática que me tasa el nivel de riesgo en función de la acción del precio o en función, mejor dicho, del punto en el que se encuentra actualmente el precio de Bitcoin. Estos niveles cambian, es decir, ahora mismo el 0,4 de riesgo son los 25.005.
dentro de 3 meses será otro nivel. Quiero decir, la fórmula se va ajustando a lo que va pasando. Y evidentemente cada ciclo es distinto. Yo, por mi forma de ser, por el ciclo en el que estamos y por el riesgo que quiero poner encima de la mesa, que actualmente es inferior a lo que sería en otros momentos, yo marco estos parámetros. De 0,4 para abajo, compro. Entre 0,4 y 0,6 no hago nada. Más allá de 0,6, quito un poquito. Pero no quito un poquito de todo mi holding o todo el capital que tengo en Bitcoin. Mi objetivo es tener una parte de mi capital quieto, sin hacer nada. A largo plazo no, lo siguiente. Pero luego, ciertas posiciones que voy comprando en base a esto de aquí, sí que voy jugando con ellas. Lo que está claro es que el contexto actual invita a controlar el riesgo. Yo creo que eso todos lo podemos percibir, a menos que quieras tener un portfolio excesivamente arriesgado, que vayas con todo o que tu estrategia sea otra, que es perfecto. Pero, por ejemplo, en las subidas que vemos referentes a la dominancia de Bitcoin, podemos determinar que lo que manda por encima de lo demás, independientemente de lo que haga el mercado, subir o caer, es Bitcoin. Y esto lo vamos a solventar rápidamente a través de un DCA entre Bitcoin y diferentes altcoins. Entonces, tenemos aquí Asset Bitcoin. ¿Cuánto vamos a invertir? $100 de forma semanal, cada lunes. Vamos a empezar en 2022 y vamos a llegar hasta el mes actual. Es decir, no, perdón, en 2022, pero lo vamos a hacer en enero de 2022. Ahí lo tenemos, enero de 2022 empezamos. Que no se pone. 2022, pero quiero cambiar el mes. No me deja. Vale, a ver. Ahora, enero de 2022 empezamos y finalizamos pues hoy, por ejemplo. De entrada, ¿qué podemos comprobar? Hubiéramos comprado en 102 semanas, porque estamos comprando cada lunes $100 desde enero del año 2022, hubiéramos acumulado 0,39 bitcoins y actualmente los $10.000 invertidos hubieran representado 16.187, un 58,70% de revalorización. Esto está muy bien, pero del mismo modo que cuando haces trading necesitas un índice de referencia, simplemente porque si el SP500 genera un 10% anualizado y tú haciendo trading llegas solo al 7% anualizado, oye, déjate de trading, inviértelo en el SP500 y dedicas el tiempo del trading a otra cosa, ¿no? Pues en este caso, ¿está muy bien este capital generado en Bitcoin? Depende. Y depende de lo que se hubiera generado con altcoins. Por ejemplo, vamos a poner Ethereum, vamos a poner Cardano, vamos a poner Matic, vamos a poner Polkadot. Entonces, teniendo en cuenta estas altcoins, ahora evidentemente trataremos otras, ¿qué es lo que podemos determinar? Que el portfolio en Bitcoin hubiera generado una revalorización del 58,7%, ya lo hemos comentado. En Cardano hubiera sido un 37,9%. En Ethereum hubiera sido un 28%. En Polkadot un 2,3% y en Matic un 0,3%. Es decir, las revalorizaciones hubieran sido mínimas en la mayoría de las altcoins o en varias de las altcoins. ¿Un 38% en Cardano está bien? Bueno, yo creo que no, más viendo en la revalorización de Bitcoin. Esto únicamente demuestra que a través de un DCA dinámico desde el año 2022, hago un spoiler, estamos ya para 2024, hubiéramos generado un rendimiento bastante minúsculo en las altcoins, sobre todo en comparación con Bitcoin. Evidentemente, si cojo y pongo aquí Solana y Avalanche, por poner un ejemplo, vamos a ver que se actualice, pues claro, en Solana hubiéramos generado un 152,8 y en Avalanche un 114. ¿Esto implica que hubiera sido mejor idea invertir en altcoins? La respuesta es no. Porque estos son solamente 2 de las 2 millones de altcoins que tenemos. La respuesta es que Bitcoin está por delante, porque no hay comparación en respecto o a través de otras criptomonedas que hubiéramos podido elegir. Obvio, pues cualquier persona absolutamente experta en criptomonedas
que domine a la perfección todos los proyectos, que tenga incluso información que otros no tenemos, pues es capaz de elegir Solana y Avalanche. Pero es que Solana y Avalanche tampoco es que se hayan comportado en términos generales mejor que Bitcoin. Si coges el gráfico, puedes ver que ha sido recientemente ese comportamiento extra. Entonces, lo que podemos comprobar es simplemente esto. Pero, ¿qué pasa si haces DCA teniendo en cuenta el riesgo? ¿Qué pasa si vamos un paso más allá? Pues le vamos a dar a DCA dinámico, esto está bien, le vamos a dar a DCA dinámico, vamos a invertir 100 de forma semanal, cada lunes, la misma fecha de inicio, la misma fecha de final, pero lo que vamos a hacer es setear el nivel de riesgo en el que yo he comentado que empiezo a comprar. Entonces, aquí ya vemos que el rendimiento, teniendo en cuenta esto de aquí, los niveles de riesgo, es mucho mayor, porque hubiera generado $19.989. Es decir, hubiera generado mucho más dinero, no es el doble ni mucho menos, porque de forma igual es un 58%, pero hubiera generado un 30% más únicamente eligiendo cuáles son las semanas en las que me hubiera interesado comprar. Porque fíjate que se hubiera invertido en 60 de las 102 semanas. Con el DCA igual es 102 de 102, pero con el DCA dinámico es 60. O sea, inviertes en menos y ganas más, simplemente eligiendo estos niveles de riesgo de aquí. Así que esto es una estrategia de inversión en criptomonedas rentable, válida y que no te implica el estar constantemente viendo, el estar constantemente sobreanalizando, el estar constantemente pendiente de noticias, pendiente de tu vecino, de tu influencer preferido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la pregunta aquí es inevitable. ¿Seguiremos subiendo niveles de riesgo? Estamos en 0,598. Hemos llegado a estar incluso en 0,625. Fíjate las ventas de hace unos días, pues positivas respecto a la situación en la que nos encontramos. Ahora mismo tenemos todo el tema de los ETFs encima de la mesa. Tenemos el halving a la vuelta de la esquina. Sinceramente, yo no lo sé. No tengo una bola mágica. Es cierto que si tenemos en cuenta ciertas métricas, como por ejemplo el riesgo de burbuja a corto plazo, lo cual hemos analizado 10 millones de veces, si tenemos en cuenta incluso el precio en respecto a la media móvil de 20 semanal, también estamos en unos niveles de sobrecompra importantísimos, nos indica movimiento a la baja, nos indica pullback. Eso es real, pero primero, ni tiene que ser inmediato y segundo, no tiene que ser efectivo. Fíjate como, por ejemplo, en el mismo punto en el que nos encontramos ahora, pero en el año 2019, justamente cuando veníamos de este mercado, llegamos, vamos a hacerlo más grande, veníamos del mercado bajista, nos pusimos en los mismos niveles que ahora, pero en vez de caer, el precio subió más, se sobrecalentó más y luego formó una gran caída. Ahora estamos en esos mismos niveles. ¿Por qué no podemos, en vez de caer, sobrecalentarnos más y luego formar una caída mayor? Pues no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo referente aquí, justamente antes de lo que pasó en el año 2020, la gran caída que tuvimos. Yo creo que todos sabemos el motivo, pero el precio ya venía a la baja. Llegamos a esos niveles y para abajo. Entonces, otro año, por ejemplo, y ya finalizamos este ejemplo, ¿no? En el año 2020-2021, más tirando a 2021, el precio venga a calentarse, venga a calentarse, venga a calentarse y seguía subiendo. ¿Qué pasará ahora? ¿Pasará algo como en el 2019? ¿Pasará algo como tantas otras ocasiones? De las últimas 11 veces que hemos llegado a estos niveles, en 10 hemos formado un pullback. Pues pasará algo como estas últimas 10 ocasiones o pasará algo como en el año 2020, donde el precio no terminó de caer y siguió subiendo y subiendo y subiendo. Lo que está claro es que históricamente nunca hemos alcanzado nuevos máximos antes del halving. Ahora lo vamos a tratar, pero fíjate el punto en base al riesgo coloreado en el que nos encontramos ahora. Estamos literalmente en comparación a finales de mercados alcistas,
o grandes movimientos de sobrecompra, y Bitcoin no se ha sobrecomprado tanto. ¿Pasará como en el año 2019, donde llegamos a este punto y automáticamente el precio se dio completamente la vuelta? O, por ejemplo, pasará como en el año 2017, donde sí, el precio hacía oídos sordos y seguía, y seguía, y seguía. Nuevamente, no lo sé, pero como digo, hasta ahora no hemos llegado a formar una ruptura clara de los máximos históricos anteriores en Bitcoin sin que antes se haya formado una ruptura de la liquidez neta. Y esto es algo que lo vamos a ver mucho más claro en el gráfico. Vamos a poner el indicador Net Liquidity y lo vamos a poner encima del precio de Bitcoin. Pues bien, independientemente de la estructura, del precio de Bitcoin, da igual todo. Pero vamos a analizar en qué momento el precio de Bitcoin rompe los máximos históricos que había generado en el anterior mercado. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí. Estas tres líneas verticales son los momentos en los que el precio de Bitcoin en el mercado alcista rompe el máximo histórico del anterior mercado alcista. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Obvio, el mercado alcista de este último mercado alcista no lo hemos superado aún. Pero, ¿en qué momento se ha superado ese máximo? Pues en el momento en el que la liquidez neta, que tiene en cuenta todo el balance de dólares, rompe el máximo anterior. Fíjate, liquidez neta, haciendo máximos históricos, entonces Bitcoin sube. Estoy en la línea de color amarillo. Liquidez neta, máximos históricos, Bitcoin forma el mercado. Alcista no, pero rompe el máximo histórico. Liquidez neta, máximos históricos, Bitcoin lo mismo. ¿Significa eso que Bitcoin no pueda subir? No. Antes, por ejemplo, de que se forme ese máximo histórico en el año 2017, Bitcoin ya había subido un 600%. Antes de que se forme ese máximo histórico en el año 2020, Bitcoin ya había subido un 543%. Pero lo que es cierto es que la liquidez neta es lo que acompaña esa ruptura, es lo que acompaña ese máximo histórico en Bitcoin. Y esto lo hemos visto en todos los mercados alcistas anteriores. Nuevamente, la pregunta es, ¿volverá a repetirse ahora? No lo sé. Lo que está claro es que la liquidez neta ahora mismo no está para historias. Fijaros dónde está. Máximos y mínimos decrecientes. Está claramente lejos de su máximo histórico. Que en este caso pues lo tenemos dibujado a la misma vez que Bitcoin. Pero si nos ponemos así un poquito y lo vemos. Fijaros, aquí está el máximo histórico de la liquidez neta. Tiene que subir mucho para que se forme ese máximo. Y Bitcoin no está tan lejos de los máximos históricos. Es decir, ¿estos niveles de aquí van a seguir incrementando? No lo sé. ¿Tiene esto que preocupar a cualquier persona que quiera seguir una estrategia como la que he compartido? Hombre, la respuesta es no. Lo bueno de este tipo de estrategias es el hecho de ser capaz de tomar decisiones sin que el gráfico te influya. Sin que lo que dice Jerome Powell te influya, sin que lo que dicen las métricas, datos o estadísticas de turno te influya. Tú te basas simplemente en los datos numéricos y fórmulas matemáticas. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.